Nada, buenas noches para todas y cada una de nuestra gente, su programa Deporte Santafesino y más al aire. Hoy tenemos invitada, pero antes FIB, Tecnología y Papelería y suministro con su teléfono 809-246-83 par de 9 y 809-481-3282, habilitado por Francisco Jiménez. Óigame, se va a ganar la promoción Iberia, Saglu y el Jumbo. Usted va a Saglu, al Jumbo, Iberia, compara los precios y luego viene a FIB y se va a dar cuenta que aunque sea 50 pesos de diferencia en cada artículo usted va a encontrar. Así que le dejo eso de tarea. José Ramón Rivera, candidato a regidor por el Partido Reformista Social Cristiano, 2024-2028. Nada, inmediato nos vamos a nuestro programa favorito de la noche. José Zorrilla conectado con nosotros. José, te estamos esperando aquí. Ya nuestra invitada está aquí. Bien, buenas noches Domingo, buenas noches a cada uno de nuestros cibernautas que nos ven tanto acá en la provincia de San Pedro de Macorís, la región, el país y el mundo, Deporte Santafesino y más. Hoy tenemos, como siempre, una invitada de lujo, una polifacética dama, maestra, locutora, comunitaria, bueno, que ella haga su autopresentación, porque imagínese usted, una persona que tiene una voz hermosa, Rosagna Sedano, licenciada Rosagna Sedano, para todos ustedes. Buenas noches Domingo Williams, buenas noches Johnny Díaz Jerez y a todo el público que sigue Deporte Santafesino y mucho más, porque no es solamente deporte. Así que a todo ese selecto público que lo sigue en todo el mundo, en todos los continentes, aquí en San Pedro de Macorís y en todo el país, pues muchas gracias por recibirme. Ustedes, caballeros, gracias por invitarme esta noche con ustedes. Bien, Rosagna, para Rosagna Sedano, ¿quién es Jehová Dios? Dios. Dios es quien lo mueve todo, sin Él nada existe. Y realmente los seres humanos deberíamos estar más conscientes de esa realidad, de que nosotros existimos porque Él lo determinó hace mucho, desde la eternidad. Lo es todo, es el principio y el fin. Tal como establece la palabra divina suya, es el alfa y la omega. Bien, perfecto. Quisiéramos saber quién es Rosagna Sedano, su trayectoria, dónde realizó sus estudios primarios, secundarios, universitarios y su familia, que pueda desglosar la trayectoria de Rosagna Sedano. Bueno, lo que más me gusta de todo lo que me preguntaste es mi familia, que es mi orgullo. Mis padres son oriundos de Higüey, nosotros somos de la provincia de la Altagracia, mi apellido Sedano viene de ahí. Mi papá ya descansa en la paz del Señor. Justamente hoy, 14 de diciembre, cumpliría Don Guido 84 años. Él falleció ya hace unos 7 años, en mayo, un 6 de mayo. Y mi madre, Lourdes García, tengo 9 hermanos y tengo un hijo. Esa es mi familia, más todos mis sobrinos, mis primos, mis cuñados, que se constituyen, tanto los cuñados como las cuñadas, son parte de mi familia, porque mi familia es así cariñosa, acogedora. Nosotros vinimos para San Pedro de Macorís porque, no sé si sabes, Johnny, si sabes, William, que mi padre era agente de la Policía Nacional. Y entonces, bueno, estuvo en todo el país caminando, como esos traslados que hace la institución a los agentes policiales. Después él ya, cuando prácticamente todos mis hermanos habían nacido, quedaban, creo que las 2 más pequeñas no habían nacido, él decidió estudiar Derecho, porque había sido agente policial por toda su vida. Entonces decidió que nos estableciéramos en San Pedro de Macorís. Nosotros vinimos a San Pedro de Macorís en el año 1977 y de ahí nos constituimos en petromacorizanos, porque solamente regresamos por nuestros tíos, por nuestros abuelos, pero ya todos nos hemos establecido aquí. Así que nosotros venimos de Higüey. Yo estudié en la escuela Hermanos Trejo, allá en Higüey. También en el colegio Maranata, que era un colegio adventista que dirigía mi abuelita materna. Y luego, ya cuando vinimos a San Pedro de Macorís, yo estaba en 7º curso, recuerdo. Y ese año, porque nosotros vinimos en el mes de julio de ese año, ya era el periodo escolar. Fue muy difícil para nuestros padres encontrar dónde colocarnos a todos. Entonces ahí, en el Colegio San Benito, hice mi bachillerato.
Luego de ahí pasé a la Universidad Central del Este a estudiar pedagogía, así que soy maestra en mención Ciencias Sociales. Johnny, tenemos José Zorrilla conectado que nos dice saludos para esa dama de la comunicación. José, un abrazo, gracias. Pero pregúntele que si estuvo de castigo, que hoy no pudo venir el Johnny, programa. no le busques problemas, José, que sabes que no lo han dejado salir tú. Cuando vienen ese gana un palo. No, lo que pasa es que como la noche está así frita, ¿verdad? No le dieron permiso hoy. Pues bien, Rosagna, precisamente, qué bueno lo que expresa sobre la familia, ya que el pasado mes de noviembre en nuestro país se celebra lo que es el mes de la familia, y por lo que hemos podido ver, una familia muy unida, muy importante. Esa situación sirve de ejemplo para que las familias petro-macorizanas y todos los cibernautas que ven nuestro programa a nivel nacional e internacional puedan seguir este ejemplo. Rosagna, vamos a hablar del... Johnny, tenemos unos comentarios, Johnny, antes de que tú sigas. Okay. Yuri Mayen dice saludos. Alazano Calderón dice Dios bendiga esa flor que Dios permitió que bajara del cielo para que nosotros podamos disfrutar de su hermosa belleza y su dulce voz. Tú siempre estás, eso es lo que yo digo de ti. Eso es lo que yo digo de ti. Salió poeta el hombre. Wally McDonald conectado con nosotros desde Alfredo Guiliar, desde fuera del país. También nos dice que lo está viendo. Bendiciones para cada Gracias a cada todos. uno de ellos. Rosagna, en el aspecto del magisterio, ¿cómo inicia ese proceso de la pedagogía? Bueno, eso yo creo que se lleva en la sangre, porque creo que mi abuelita, mi abuelito, mi papá, mi mamá, todos fueron maestros. Y entonces ya cuando hubo que tomar una decisión, uno siempre cuando es pequeñito piensa que quiere ser médico, que quiere ser ingeniero, que quiere ser abogado, pero al final yo creo que todo salió espontáneamente, tú sabes, porque cuando yo salí del Colegio San Benito, en mi bachillerato, inmediatamente yo entré a trabajar en un preescolar. Las hermanas religiosas de ese colegio vieron mi trayectoria en la educación, en el proceso del bachillerato, y ellas mismas me invitaron a que fuera parte del personal del colegio. Ya yo había decidido estudiar pedagogía también. Y todo se daba como espontáneamente, yo creo que por los vínculos sanguíneos. Perfecto. Y esa vocación de servicio, de servir, esa venia comunitaria, la cual se ha puesto de manifiesto acá, perteneciendo a varias instituciones sociales de acá, la provincia de San Pedro de Macorís. ¿De quién hereda esa parte, esa vena social comunitaria? Bueno, esa yo creo que no fue heredada, ¿no? Esa No fue fue heredada. impuesta. Okay. Porque yo recuerdo que cuando yo tenía un carácter fuerte, me decían mis padres, incluso yo soy comadre de mi padre y de mi madre. Ellos me decían comadre. Desglose no este asunto. Sí, porque yo tenía un carácter muy fuerte. Ok. Y entonces ellos, para que no peleáramos, ellos dijeron, Para llevar la fiesta en paz. Para llevar la fiesta en paz, vamos a encompadrar, y así fue. Perfecto. Aunque ya después somos de verdad, porque mi hermanita más pequeña es mi ahijada, que es Patricia, esa vive en España, pero yo recuerdo que una vez me estaban llamando mucho en la casa, y yo decía, pero llamen a otro, le dije a mis hermanos. Entonces mi papá fue que me dijo, comadre, si alguien solicita su servicio es porque cree que usted se lo puede dar. Ay. Y entonces yo creo, entonces eso no fue heredado, no se fue puesta por Don Guido. Ok, perfecto. Johnny, conectado con nosotros desde el municipio de Consuelo, Flor de Parma, que nos dice que lo está bien. Bendiciones y para toda la familia también, para él y sus familiares. Y la parte que tiene que ver con la locución, el periodismo y todo eso, ¿de dónde nace? ¿Cómo surge ese asunto? Bueno, mira, yo no veía ni televisión ni radio. ¿Por qué? Porque desde los 17 años yo soy maestra. Okay. Entonces salí del colegio y de una vez me enganché en la pedagogía. Y yo tenía que estar, por ejemplo, yo trabajé en el Colegio San Benito y en el Colegio Cristo Rey. Desde las 7 de la mañana en el Colegio Cristo Rey había que estar dando clase. Uno apenas podía poner una noticia en la mañana, en lo que se preparaba para ir a la escuela, al colegio, y todo era planificar y que poner las notas. El tiempo se iba ahí con los muchachos y con las labores de planificación que es propio de una buena educación que se da. Tú sabes que los colegios de religiosos son muy exigentes. Correcto. Y eso es bueno y eso hay que seguirlo promoviendo
aquí. Entonces, un buen día yo creo que estaba de vacaciones y yo me puse, en vacaciones yo veo un poco de televisión local de San Pedro y radio, por el ritmo de vida que uno llevaba con el magisterio. Entonces, yo estaba aún en una ocasión de vacaciones y me puse a escuchar la radio de San Pedro y dije, pero mira, pues desde la educación también, y sobre todo desde el área de sociales, que es mi área, mi especialización en educación, pues mira, se puede trabajar en la radio. Y yo recuerdo que en ese tiempo, que fue antes del 2000, la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos y Radiofonía obligó a todos los que trabajaban en televisión y en radio a sacar el carnet, que había muchas personas que estaban trabajando y no tenían su carnet de la comisión. Entonces, como eso había pasado recientemente, años 90 y algo, yo dije, bueno, voy a ir a la radio, pero primero voy a estudiar locución. Hice mi curso de locución y fui a la comisión cuando tocó examen, me examiné. Entonces fui donde Rafi Hubiera, que tenía un programa en Radio Oriente, que yo creo que la mayoría de los locutores de San Pedro de Macorís hemos tenido que pasar por esa escuelita y por Radio Vial también. Entonces él tenía casualmente un programa que se llamaba La Familia Feliz y me dijo, sí, pero yo necesito aquí una dama que me acompañe. Y estuve ahí con él apenas como un mes o dos. Después se dio una situación, en ese tiempo yo era secretaria también de la Unión de Juntas de Vecinos, y se dio esa situación allá en Radio Dial, que recuerdas que mi querida Mati Jacobo aspiró a la vicealcaldía. Correcto. Ya yo estaba un tiempito antes en un programa del domingo, Vive el Domingo en Radio Dial, porque esto es una historia que me cuentan, que una vez, sabes que los dueños de medios, ellos a veces se ponen a escuchar los demás, a monitorear. Entonces yo estaba con Rafi en Radio Oriente, con Rafi Hubiera, en Radio Oriente. Entonces Omar Cepeda escuchando, digo, ¿y esa muchacha? Entonces está Daniel, Javier, le digo, pero esa es Rosana, ella es la secretaria de la Unión. Entonces digo, pero vamos a robarla, la dijeron ellos. Entonces así yo pasé, me invitaron a ser parte de Don Omar siempre con esa visión. ¿Usted llegó a estar en el Hogar Alegre? Yo estoy en el Hogar Alegre. Correcto, claro. Porque usted fue que sustituyó a Mati. A Mati, correcto. Sí, eso es toda una historia. Que dicho sea de paso, este programa de la primicia, yo estoy seguro que en ningún otro medio había podido dar ese detalle sobre esa trayectoria, ¿no? Sí, muy pocas veces, porque yo siempre tengo que entrevistar, muy pocas veces me entrevistan a mí. Bien. Johnny, nos dice Flor de Palma, del municipio de Consuelo, buenas noches y bendiciones, qué bueno es poder interactuar con esa eminencia del micrófono. Dane María Liben Castro también dice, mi amiga, Dios. Bendiciones. También tenemos a Yesenia Felipe, que nos dice que lo está viendo. Carlos Santiago, que también está conectado con nosotros. Domingo. Gracias a todos. ¿Se podría, para las personas que quieran llamar, alguna pregunta? Nuestro número de contacto es el 809-392-32. A ver ahí. Sí. Bueno, ahora le damos ese número. Exacto. Sí, pasa que es nuevo. Bien, continuando con lo que es una trayectoria, siendo una persona joven, porque Rosana es una mujer, aparte de hermosa, sumamente joven. Continuando con esa trayectoria, ya hablamos en cuanto al magisterio, en cuanto a la trayectoria de la locución. ¿Cómo entra a lo que es el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa? La filial de San Pedro de Macorís. Exacto. Bueno, pues la directiva, bueno, realmente yo era parte de la directiva de Iván Santana, que fue... Una llamada. José Zorrilla, buenas noches. Buenas noches, Domingo. Buenas noches, Johnny Díaz. Buenas noches para esa dama de la comunicación de San Pedro de Macorís. Saludos, José. Bueno, Domingo, yo dije, yo no puedo tener el programa esta noche con una locutora de verdad. Un aprendiz como yo está al lado de una dama de la comunicación de San Pedro de Macorís. Yo prefiero ver el programa desde la casa que estar allí en el programa.
Pero te queríamos aquí, José. Eso es así. Gracias. José, bendiciones para ti. ¿Alguna pregunta para Rosana? Bueno, claro que sí, Rosana. Lo que yo más deseo es un día compartir con usted en el programa El Hogar Alegre, para poder aprender y mirar cómo usted hace esa trayectoria de mujer comunicadora. Eso es algo fantástico. Bueno, pues ya estás invitado. Cuando quieras puedes ir o te vamos a hacer una invitación especial para que entonces estés en la situación que yo estoy hoy con ustedes. Rosana, yo debo decir que a él lo invitan y él no va. Ah, no va. Monchi Cadena tiene una invitación abierta. No, pero a mí- Y él está amagando todos los días. Pero Domingo no lo tire al medio. No, él va a ir a la Hogar Alegre. Domingo, Dígalo. recuérdese que yo trabajo en una institución financiera y en esa hora del programa de Monchi Cadena estoy laborando. No puedo salir del trabajo a ir a una entrevista con Monchi Cadena cuando viene a ver un sobrino, un primo de mi jefa, lo está viendo. ¿Sabes qué, Se Checha? está cuidando. José, Ok. Nada, Domingo, bendiciones para usted, para Johnny, para Rosana. José, una Yo pregunta, la una pregunta. bauticé como la dama de la comunicación de San Pedro de Macorís. José, Gracias. como usted Sí, señor. una persona que tiene una visión amplia, futurística, el perfil de Rosana Sedano, ¿qué usted puede decir de su perfil? En el futuro, regidora, diputada, ¿qué perfil le ve? No. Déjeme a Rosana Sedano así, como es auténtica, Johnny, no empiece. Una dama de la comunicación, llevarla a la política, no. Déjela a Rosana como está. Educadora, comunicadora. Eso es lo que queremos, personas como Rosana en esta ciudad de San Pedro de Macorís. Gracias, José. Bueno, Johnny, Domingo, Rosana, que pasen feliz noche. Gracias, Estaré igualmente. viendo el programa desde la casa, Domingo. Bendiciones para ti y la familia, José. Johnny, de la provincia de La Romana, María Janet Pringle, hermana de Emilio Pringle, Claro, conectada claro. con nosotros. Dane María Livens Castro nos dice saludos para esa reina, presidenta de Efraína Castro. Ah, Efraín, allá en Villa Blanca. Sí. Sí, un pelo lleno. Esa es la hija de ella que está Qué bueno, conectada. gracias. Sí. Muchas gracias. Estaba hablando de cómo entra a pertenecer al Ah, MIR. sí, estábamos, me invitaron a ser parte de la directiva de Iván Santana, Correcto. que fue la penúltima. Luego, ya para el proceso que ganó Francisco Guerrero, entonces ahí siempre uno tiene que estar o de un lado o de otro, porque casi siempre hay dos grupos que aspiran, ¿verdad? Entonces ahí pasé a formar parte de como secretaria de actas y correspondencia de la directiva que encabezó Francisco Guerrero. Y luego ahí, en el mismo trabajo, en el mismo quehacer de esos 2 años del sindicato, fueron ellos, Raymond Anthony, el mismo Francisco Guerrero, esas personas con las que uno estaba en el día a día, que ellos comenzaron, esto comenzó como una broma, porque fueron ellos que lo decidieron. Y cuando yo venía a ver que me dijeron, pero yo le decía, pero espérense que yo no le he dicho que sí todavía. Y comenzó a hacerse el trabajo, y cuando llegó el tiempo de las elecciones, que fue en agosto pasado, ya yo era la candidata del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa Filial San Pedro de Macorís. Ya había que decir que sí, porque ya se había movido mucho la candidatura. Luego surgió otra plancha, porque estábamos tratando de hacer algo de consenso. Tú sabes que ahí hago un paréntesis y digo de la parte comunitaria, que tampoco ahí te he dicho cómo fue, porque hay personas que influyen también. Ok, la pregunta que viene más adelante. Pero de eso vamos a hablar. Ok, Pero ok. mira, pero sí te puedo decir que en la parte comunitaria yo siempre he abogado porque no necesariamente, no es que no se haga, pero que no necesariamente en los barrios tenga que haber 2 planchas ni tenga que haber 3 planchas. ¿Tú sabes por qué? Porque eso genera después roce. Entonces Correcto. el que perdió no se integra a los trabajos comunitarios. Ciertamente. Y si ciertamente los empresarios son una potencia es porque ellos se unen, aunque sea un pequeño empresario, un gran empresario, se van Claro uniendo. que sí. Entonces nosotros en los barrios estamos divididos, porque una vez yo le perdí a una plancha o la otra me ganó a mí. Entonces lo que necesitamos es unidad en los sectores. Y los procesos electorales por plancha,
que en alguna ocasión se puede dar, pero que no sea la norma. Entonces en el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, vuelvo ahí, nosotros estábamos consensuando para ir con una propuesta común. De repente vino lo que yo no quería, que era, yo le decía, chiquito, es que no me gusta, y no puede ser sin dos planchas. Y él decía, eso dicen los estatutos. Yo digo, no, pero yo creo que yo leí los estatutos y no dicen eso. Pero en fin, que se produjo lo que se produjo, que fue contra mi voluntad, porque realmente yo pienso que los gremios, las instituciones comunitarias, los gremios profesionales, ven lo que está ocurriendo ahora en el Colegio de Abogados. Correcto. Cuando llegó la hora de las elecciones del Colegio Médico Dominicano, gracias a Dios que fue un pataleíto nada más, y ella dijo que hubo fraude, la candidata aquí, ¿no? Siempre todo es, pero al final es una misma clase, y lo que tenemos es que unificarnos, no dividirnos. Entonces hay personas que detrás de nosotros se encargan de dividirnos, y ojalá algún día la sociedad civil, porque bueno, la sociedad política sí, porque son los partidos políticos, pero la sociedad civil, los gremios que hacemos parte en la sociedad civil, entendamos eso y podamos convencernos de que no necesariamente tiene que ser un enfrentamiento, que podemos cambiar las directivas cuando corresponda, con otros procesos. Tenemos unos comentarios aquí. Conectada con nosotros Dulce Carpio. Bendiciones, presidente del club. Víctor Peña, que nos dice buenas noches. Alessandro Calderón dice, Rosana, buenas noches. No sé escribir mucho en español, pero entienda, por fin veo su rostro. Ay, qué Qué hermosa eres. Dios te bendiga. Soy Yuca Calderón, el hijo de Alessandro Calderón. Oh, qué bien. También tenemos que Dulce María Carpio nos dice, hey, bendiciones mi querida familia, mi Rosy y mi profe Johnny. Saludos. Entonces Alessandro Calderón vuelve y nos dice, Rosana, buenas noches, soy Judith Calderón, la hija de Alessandro Calderón. Por fin puedo ver tu rostro, hermosa eres. Gracias, Judith. Sí, también son seguidoras nuestras. Sí, Wellington Santos conectado con nosotros, Juan Santana Jiménez, José Ramón Polanco. De Wellington Santos, debo decirle, Rosana, que es el encargado del programa. Así llama el programa, y el programa se llamaba Deportes Santafesino. Y él decía, pero ustedes tratan muchos temas, tienen que poner a que sea un más. Entonces ahí llegó el más del programa, y Alessandro Calderón dice, aquí en jeroglífico, Jocleidy Calderón. Sí, también, que la otra chica hermosa. Bien, aprovechar. Besos a todos. Bendiciones para todos. Domingo, el número si pudiera ya. 809-392-3261. Ese es el número de contacto. De paso, Domingo. 809-392-3261. Bien, continuamos, Rosana. Bueno, pues lo cierto es que ya estamos al frente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, la filial de San Pedro de Macorís. A nivel nacional también había un interés, y lo expresó José Beato cuando comenzaba este proceso electoral, de que mujeres también accedieran a la dirección de las filiales de las provincias. Y hay que decir que el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa a nivel nacional y a nivel de las filiales se mantiene fiel a sus procesos electorales. Dura 2 años. A los 2 años hay que hacer elecciones. Se ha mantenido así por muchos años, y yo espero que así siempre sea. Que no haya nadie que quiera extender su mandato, sino pasar la bola cuando hay que pasar el balón. ¿Se respetan esos estatutos? Los estatutos en sentido general, sí, yo los estuve leyendo recientemente en el proceso electoral, y tenemos que abocarnos también a un proceso de rehabilitarlo, de revisarlo, porque siempre hay cosas que se van quedando, que es necesario renovar. Eso también hay que hacer, pero en sentido general sí. ¿Cómo se ve el fortalecimiento del periodismo en San Pedro de Macorís? Del periodismo. Bueno, me gusta algo tanto de la comunicación en todos los sentidos, porque saben que la comunicación tiene el periodismo, la locución. En mi caso yo lo que soy es locutora. Todo esto en el marco de la comunicación social, pero hay muchos avances, porque todo esto que ustedes están haciendo aquí de la tecnología pues permite avances. Eso es así. Claro que la tecnología a veces es traicionera,
y tenemos siempre que verificar las fuentes. Sabemos todo lo que a través de estas plataformas que son el boom del momento, son también una tendencia del futuro, pero sabemos también los peligros que por ahí corre por la desinformación, por las noticias falsas. Y todo esto hay que aprovecharlo, pero hay que ser cautelosos de ir midiendo lo tradicional con lo moderno, que a veces nos vamos llevando de la modernidad, nos dejamos llevar, pero no paramos a ver hasta dónde es bueno y hasta dónde es malo. Pero las escuelas, hoy puedes estudiar, las universidades, aquí en San Pedro de Macorís tenemos que retomar eso, que se ha perdido la carrera. Las universidades tienen que retomarlo para dar más oportunidades, pero sí, estas plataformas digitales han permitido que muchos jóvenes se interesen. Ahora, hay grandes retos, hay que estudiar constantemente. Sí. Y uno oye eso de que los libros, de que el estudio, uno cree como que es un cliché, pero es necesario. Eso es así. Y el libro físico es una maravilla que nunca va a desaparecer, por más tecnología que haya, y hay siempre que mirar. Entonces son retos, hay muchos avances, pero tenemos muchos retos, porque también tenemos dentro de la comunicación todo tipo de situaciones que tenemos que vencer. Porque tanto, por ejemplo, hay carreras que son como un sacerdocio, la pedagogía, la comunicación. Entonces uno tiene que tratar de no crear decepciones de las personas que te siguen. Y después entonces cuando quizás tú en lo personal no respondes a lo que los demás creen de ti, por qué te siguen, entonces uno le hace daño a la sociedad. Eso es así. Bueno, Stephanie Valdés conectada con nosotros, Natalie Valdés también, Yaniri Rojas Sosa. ¿Sabe que este programa nosotros tratamos? No nos gusta manejar primicia, sino las informaciones acabadas para no desinformar, porque es muy contraproducente luego tú tienes que estar pidiendo excusas. He visto muchos espacios, que no debo mencionar ninguno, pero he visto muchos espacios que han tenido que, después que dan una información, retratarse de ella. Exacto, hay que tener cuidado. ¿Cómo van los trabajos del colegio de periodistas, del sindicato de periodistas? Porque aquí, y ahí yo te aclaro, sí, sí. Y quizás para la gente también, porque aquí en San Pedro de Macorís hay varios gremios de la comunicación. Está la Asociación de Cronistas Deportivos, está el Colegio Dominicano de Periodistas, está el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa y está la Asociación de Locutores. Todos engloban comunicadores. Comunicadores, correcto. Y entonces, nosotros ahora, tú sabes que ha sido un proceso que todo el mundo sabe aquí, que después de las elecciones del sindicato, fue un proceso muy tedioso. Yo recuerdo que hubo dos palabras que resonaron el día de las elecciones, que fue cuando se dio ya, la comisión electoral dijo, el veredicto, ganó Rosagna, pues surgieron dos palabras ahí, una, vamos a impugnar, y otra, no se van a juramentar. fresco. Y entonces nosotros hemos tenido que vencer todo eso y perder un tiempo precioso de trabajo estando pendiente de estos procesos, pero yo creo que se van superando, que las cosas van tomando su curso y ya nosotros estamos preparando lo que es lo propio de esta época, nuestro encuentro. Lo hemos dejado, ya se lo vamos a informar a toda la membresía de nuestro gremio, pero para final de mes, porque sabe que este mes de diciembre es un mes bonito y cargado de muchas actividades. Hoy mismo estoy con ustedes, pero están las luces del Parque Duarte encendiéndose y todas las instituciones tienen sus festejos, sus almuerzos, sus desayunos, y entonces siempre la gente quiere compartir con nosotros, que nosotros compartamos con ellos, entonces hay que partirse como mucho. Entonces dijimos, vamos a esperar un poquito para final de mes, que ya pasó la Navidad, o sea, la Nochebuena, entra la Navidad, entonces para que sea final de mes. Siempre sabemos que va a chocar con algo porque el mes de diciembre completo es de muchas actividades, pero vamos marchando ya ahora en lo adelante. Tú sabes que hay muchos jóvenes, cada vez que hablo con los muchachos, cuando lo encuentro, miren lo que quieren entrar, los jóvenes que quieren entrar al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa. Y también, cuando se hizo la toma de posesión, hablé de la carnetización. Hay muchos que tienen su carnet, otros que tienen que renovar, entonces estamos preparando unas fichitas para ir viendo quienes necesitan renovar y luego, ya después que pasen las festividades de diciembre, entonces va a venir ese proceso. Hay normas para entrar al sindicato, hay requisitos, pero vamos a ver, la mayoría de los que están trabajando en los medios digitales, en los medios tradicionales que no son, tienen condiciones, la mayoría. Entonces, para abrir entonces ese espacio para la nueva membresía. En la actualidad, el padrón cuenta casi con 180 personas. Para las elecciones, por ejemplo, ahora las últimas, teníamos un padrón de 176 miembros. Siempre sabemos que hay uno que
en un momento de digitar se quedan, que se quedaron fuera del padrón, pero podemos redondear en 180 y ese número va a crecer porque hay muchas personas, muchos comunicadores que están interesados en pertenecer al sindicato. ¿Cuáles son Yoli Florgiser Méndez Álvarez, la hija de Fiordalisa Álvarez, bendiciones conectada para con ellos? nosotros, y Mariel Peguero Tomás, que también nos dice que lo está viendo. ¿Cuáles son bendiciones para cada una de las personas que están en sintonía con el programa? ¿Cuáles son las expectativas para el próximo año 2024 del sindicato? Bueno, hay muchos temas pendientes. Mira, oíste que en estos días el presidente de la República, Luis Abinader, pensionó varios periodistas, de aquí de San Pedro de Macorís, unos 4. Y nosotros hemos hablado, lo dije también en el proceso previo a las elecciones, cuando estábamos en el tiempo de campaña, nosotros tenemos que generar, ¿sabes qué? Por ejemplo, ustedes dos son maestros y los accesos a las pensiones vienen casi naturalmente cuando se termine el tiempo. No ocurre lo mismo en la mayoría de las veces en la comunicación. No tenemos como un soporte. Entonces tenemos que esperar que para pensionar a alguien venga un decreto, venga la voluntad del presidente de la República. Ahora cuando pase el proceso electoral dominicano, pues nosotros tenemos que abocarnos con los legisladores que surgen en San Pedro de Macorís, sentarnos como sindicato, ver qué podemos hacer para que ese peldaño se supere. El tema de la capacitación permanente, eso tiene que ser permanentemente. Tú sabes que en el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa existe una figura que se llama núcleo por oficio, es decir, rama de la locución, medios digitales, periodistas, cronistas deportivos, cronistas de arte. Entonces también en cada uno de los núcleos hay que seguir especializando. Tenemos que, ustedes me preguntaban de los avances, tenemos que seguir siempre avanzando hasta en redactar una nota, en redactar una noticia. Tú sabes que existe mucho lo del plagio. Justamente el otro día yo estaba en una de las actividades de Navidad de una de las instituciones y dentro de esas conversaciones informales decía alguien, pero es que yo hago la noticia, yo soy que genero el pensamiento, yo soy que quemo mi materia gris. Entonces otro publica la noticia. Casi como un copy-paste, como decimos ahora. Entonces hay que trabajar esos temas, por ejemplo, esas cosas que parecen sencillas, pero que crean malestar. Entonces, ahora quizá tenemos mucha facilidad de engancharnos sin haber pasado el sedazo de los estudios universitarios. Entonces, como hay tanta apertura, también tiene que seguir la capacitación. La capacitación permanente nunca se termina porque los médicos no dejan de estudiar, los maestros no dejan de estudiar. Cada vez los tiempos son más exigentes. Son más exigentes y con todo esto de que la información está corriendo por doquier. Para buscar la verdad incluso hay que ser muy reflexivo. Porque te dijeron ahora que allí hubo un accidente, o que, bueno, recuerdo, ahora que digo de accidente, recuerdo a Medina, Juan Medina, nuestro compañero Muela, que él publicaba el otro día, yo estoy vivito y coleando, porque están publicando que yo me morí, pero yo estoy bien. Y hasta esto ocurre que publican que te moriste, que alguien se murió, y si tú no lo investigas, sigues corriendo la voz y resulta que están vivitos y coleando los que están siendo dados por muertos. Entonces, son retos. La capacitación también, hay un abogado dentro de nuestros asesores que se llama Santo Mejía, que me habla siempre de la cooperativa, porque tú sabes que hay también muchos comunicadores que por lo mismo que te decía que no hay seguridad social, están enfermos, y entonces quizás el mecanismo de la cooperativa sirva para que tengamos acceso a cosas, a viviendas, faltan viviendas, a los mismos vehículos, en fin, una serie de conquistas. Y sabes que también tenemos que trabajar por tener espacios para el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa. Acá en Santa Fe justamente está la sede del Colegio Dominicano de Periodistas y del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, así dice el letrerito, ¿verdad? Correcto. Resulta pequeño para lo que somos, la cantidad que somos, entonces hay que abrir espacios. Estos son grandes retos, aunque sabemos que podemos conseguir espacios para club recreativo. Tenemos que tener, ahora mismo nosotros no tenemos una oficina, un teléfono, entonces esos son pequeños detalles, pero importantes detalles. Y ojalá cuando terminen mis 2 años podamos tener una oficina, podamos dejar encaminado un espacio donde podamos, quizás no lo podamos construir en 2 años, pero sí que tengamos un espacio que podamos, incluso nuestras celebraciones de fin de año, que sean ahí, allá
En la sede central del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa y el Colegio Dominicano de Periodistas hay un edificio majestuoso. Entonces por ahí tendremos que trabajar. Hay muchas cosas que sabemos que no la vamos a lograr en 2 años, pero tenemos que ir creando. ¿Acepta reelección esa directiva? Yo creo que hay que darle paso a las nuevas generaciones. Pero de un buen trabajo que ella ha hecho, Rosana Sedano, claro. y que la gente quiera que siga ahí, no, esa oportunidad, ese espacio. Bueno, pero yo creo que eso se quedaría para después, para decirlo luego. Bueno, conectado con nosotros tenemos a Hulda Castro, Franklin Cueva, ese gran dirigente comunitario. Cueva, un amigo comunitario. Desde fuera del país, pero que siempre Bendiciones. mantiene su vena aquí en San Pedro de Así Macorís. es, bendiciones para él y toda la familia. Precisamente continuamos con la parte comunitaria ahora. ¿Cómo entra Rosana Sedano a la parte comunitaria, a la vida comunitaria? La vida comunitaria. Existió un sacerdote en San Pedro de Macorís que se llamaba Julio Sillas Navarro, español. Madrecilla. Había en San Pedro de Macorís un centro dedicado a la pastoral social, se llamaba Centro de Pastoral Social, CEPAS. Yo estaba trabajando en el Colegio San Benito como profesora, habiendo salido, entonces ahí recuerdo que me llamó José Antonio Pérez, Papo y otros, pero tú puedes trabajar con nosotros en el Centro de Pastoral Social Integral. Era un proyecto, finalizó porque era financiado por instituciones internacionales, pero hicimos ahí yo era encargada de la parte comunitaria y de la mujer, de promoción de la mujer, en un momento también llegué a ocupar. Y nosotros comenzamos a formar grupos comunitarios en las zonas rurales del municipio de San José de los Llanos, de Ramón Santana. Ustedes seguro que tienen noticias de todo ese trabajo. Estuvo aquí en Santa Fe también, en la parroquia, el Padrecilla, en San José Obrero. Ese hombre yo creo que lo tenemos que recordar siempre porque fue el artífice de la diócesis de San Pedro de Macorís. Pascua Juvenil. La Pascua Juvenil, eso es famoso. La Pascua Juvenil, que aunque hay ediciones ahora, pero como esas de aquel tiempo, eso es inolvidable para aquellos jóvenes que hoy son adultos, que tienen su familia, que pasaron ese proceso y siempre tienen que mencionarlo. Ahora día yo supe que los restos de él están sepultados. En la parroquia de San José Obrero están en la parroquia de San José Obrero. Incluso estuvieron mucho tiempo en el altar de la parroquia de San José Obrero. Entonces, como siempre, cuando se sube a leer hay que pisar. Entonces se decidió poner en una capilla de adoración que está detrás. La parroquia de San José Obrero está en Porvenir. Y ahí están los restos del Padre Julio Sillas, porque fue una de las parroquias que él más amó. Y entonces en ese proceso de ser de la parroquia, porque desde que te decía que nosotros venimos para San Pedro de Macorís en el 77, y un señor que ya murió recientemente, nosotros vivíamos en el sector de Ortiz. Ahí vivimos hasta que mi padre hizo nuestra casa en el barrio Villa Olímpica 2. Y Porfirio Severino visitó a mi mamá y de una vez nosotros nos involucramos en la parroquia San José Obrero, que era todo ese territorio antes de las divisiones. Ahora hay muchas, la parroquia Sagrada Familia en Barrio Lindo, aquí en Santa Fe la Cristo Redentor, Santísimo Sacramento ahí en el barrio Invi, y la Altagracia, una acá en Punta de Garza, pero también hay otra en el barrio Jacín que también se llama. Todas esas fueron parroquias que surgieron del trabajo pastoral de Julio Sillas, y toda esa conformación pues dio lugar a la diócesis de San Pedro de Macorís, que ha tenido 2 obispos. Entonces es como una mezcla de todo, de ser de la parroquia, estar con el Padre Sillas, que también tenía la parte social, interesaba mucho. Entonces en esa parte yo me involucré. Y después, pues nada, uno se ha quedado como con esa tendencia a lo comunitario. Luego también me tocó en el año 2000, por ahí por el año 2000, ser presidenta de la Junta de Vecinos. Ya después, otra vez, Rita Pérez, que ya falleció en estos días también, estuvo 11 años dirigiendo nuestra Junta de Vecinos y no se hacían elecciones. Entonces un grupo de los vecinos, Jaime Tolentino, doña Aurora su mamá y otro vecino, pero Rosana, vamos a hacer, yo no es que no tengo tiempo para eso, sí, vamos. Entonces nada, ahí estuve, hicimos unas elecciones en el barrio. Luego ahora, que es otra queja que tengo, sí, porque entonces yo dije, entonces surgió lo de ser candidata a la Unión de Juntas de Vecinos. Resulta que los estatutos de la Unión dicen que para tú aspirar a la Unión tienes que ser en ese momento presidente del barrio. Entonces, otro periodo para poder ser presidenta del barrio y poder aspirar a la Unión. Y esa parte yo siempre digo, pero es que hay que cambiar eso en el estatuto, porque
Johnny Díaz Jerez, que ha sido un trabajador comunitario, ahora tú no eres presidente de la Junta de Vecinos, pero él tiene condiciones para aspirar a la Unión y no tiene que ser presidente en ese momento, pero en la actualidad es así. Pero es algo que pudiera cambiar. Porque cualquiera que haya sido presidente en algún momento, en mi caso me tocó dirigir el bloque Terrés también, que fue el anterior, ahora ya es Johnny Guzmán el presidente, y ahí fue un trabajo maravilloso que hicimos. Nosotros no teníamos que ver, yo no sabía ni quién era de un partido ni del otro, éramos 11 presidentes y nosotros logramos muchas cosas. Por ejemplo, ahí en todo ese sector, hace un tiempo teníamos 24 horas de energía eléctrica. Luego, con el transcurrir del tiempo, eran 7 horas en 2 apagones, uno en la mañana y en la tarde. Nosotros comenzamos ahí todo el bloque junto, hasta que logramos 24 horas de nuevo. Okay. Y hay algunos sectores aledaños, por ejemplo, Buenos Aires, el 24 de abril, Barrio Azul, que son de ese bloque, que no tienen la misma regularidad. Luego pasó también el sector Villahermosa, que sí es del bloque, y en el INVI, que también el barrio Los Jardines, se le cambió un poquito el servicio, pero el bloque en sentido general, eso fue una lucha del bloque. La Teodosa Mendoza famosa, que era esa calle llena de hoyos que no se asfaltaba, nosotros le caímos a la Teodosa Mendoza hasta que hubo que asfaltarla. Y recuerdo, y ahí entro también un poco con lo de San Pedro de Macorís. Tú sabes que nosotros tenemos el tema del drenaje pluvial y sanitario. En San Pedro de Macorís nos asfaltan la calle, pero hay que romperla porque hay que arreglar una tubería. Y ahí se dio un ejemplo en esa calle Teodosa Mendoza, que eso tenía un problema grandísimo. INAPA fue, que siempre, yo digo, en INAPA son unos caballeros. Yo siempre le digo, cuando la gente dice, INAPA no hace nada, porque nos falta agua, yo digo, no, es que ustedes no se han acercado, porque nosotros sí en el barrio Villa Olímpica 2, cada vez que recurrimos a INAPA, porque nosotros ahí en el barrio se arregla un tramito y se rompe otro. Se rompe un tramito y se arregla el otro. Entonces, pero cada vez que llamamos a INAPA, ellos van. Y tenemos esa experiencia positiva, y por eso yo hasta en el programa le digo a la gente, pero vayan a la oficina, que quizás que ustedes no han hecho a la comisión y no han ido, porque allá siempre atienden. Entonces INAPA hizo un trabajo en la Teodosa Mendoza y luego se asfaltó. Siempre hay alguien que rompe un poquito, pero en sentido general ese es el trabajo que hay que hacer en San Pedro de Macorís. El tema del drenaje, que no da votos, dicen. Correcto. Que como está abajo no lo ven, pero la iluminación también que ustedes lograron, lámpara, instalación de lámparas también. Claro, en una ocasión tuvimos todo nuestro barrio iluminado, ahora nos faltan algunas, tenemos un presupuesto participativo atrasado, pero también promesas, porque mira, allá nosotros en un momento que pusimos todas las redes en las lámparas, y nosotros decimos, en el barrio me dicen, no queremos que nos las cambien por las que están poniendo ahora. Pero si va al ayuntamiento, van las entidades que están cambiando la gobernación, quitan las que tenemos por las que se están colocando ahora, y todavía nosotros estamos en esa lucha. Tenemos algunas lámparas apagadas, tenemos varias prendidas, pero eso es un reto todavía, y ojalá por aquí que estamos hablando en tu programa, el mismo problema, que vaya por allá y nos resuelvan esa parte de esa. Y ahora en Navidad, no queremos pasar Navidad oscura, me dicen los vecinos. Y yo digo, pero es que hay un presupuesto por ahí, nos hemos ido varias veces allá a la alcaldía, sí, Rosa Pérez que está ahí, sí Rosana, pero los estamos esperando todavía. Bueno, conectado con nosotros, Johnny, tenemos a Carmen Rodríguez, que dice, buenas noches, bendiciones para todos, aprecio mucho, amor a Rosana. Claro. Pero aquí tenemos a la licenciada Isabel Turquín, que nos dice que lo está viendo Reina Jacob, Dinora Rosario, Susana Fresa, que también nos dice que lo está viendo. Rosana, aquí nosotros acostumbramos, nosotros no elaboramos guión. No, el único guión lo elabora el de él. Pero yo dije, no, si Rosana que viene para acá, yo tengo que estar preparado porque yo no puedo inventar cosas. Tengo alguna pregunta que ya usted la respondió. Precisamente los proyectos del sindicato, si el sindicato ha estado influenciado en la política. Ya esas dos preguntas usted ya las respondió porque en su participación ya lo hizo. ¿Cómo está conformado el comité ejecutivo? ¿Cuántos dirigen? ¿Cuántos son los dirigentes? Si se pueden mencionar los nombres, no sé. Claro, yo me toca a mí presidir. Nosotros tenemos a Henry Sosa, que es el secretario de Actas y Correspondencia. Tenemos a Francisco Guerrero, que era el anterior secretario. Ese chiquito. Chiquito, nuestro querido. ¿De aquí de esta comunidad? Sí. Él es el secretario de Educación. Está una comunicadora talentosa, Giselle Pérez.
que labora para Pura FM. Ella es una de las vocales y tiene también la parte de la cultura. Tenemos el pastor Moisés Mota, que también era parte de la otra directiva, de las personas que hicimos trabajo en equipo en la anterior directiva, es vocal. Tenemos a Francisco Vázquez de Consuelo, tenemos el tribunal disciplinario que lo dirige Medina, y es un equipo de 3 personas. Esos son los cargos en sentido general, en total 17. Tenemos a Raymond Anthony, que es el buque insignia de la directiva anterior, fue un equipo de softball. ¿Aquí ustedes tienen equipo de softball en Santa Fe? Se supone que sí, hay varios. A veces nos medimos un día y él es el encargado de deportes, que con todo y tiene algunas situaciones de salud, Raymond Anthony. Pero eso fue, y recuerdo a Jesús Rosón, que es uno de los comunicadores jóvenes, que dice, bueno, porque en estos días después de las elecciones... Jesús Rosón no ha votado nosotros. Y siempre recuerdo un audio que él colocó en un grupo que tenemos del equipo de softball, un grupo de WhatsApp, que le decía, la única vez que yo he visto al sindicato unido, sin ningún color, es en el equipo de softball, porque nos unimos todos, estamos jugando, nos estamos divirtiendo, el que juega, el que no, lo va a ver el juego, y estamos ahí en el juego de softball, no estamos en otra cosa. Y eso lo digo porque un día programamos un juego y no se dio, programamos otro y no se dio, pero fue una de las cosas que le dio unidad al sindicato en la gestión de chiquito, y más otros deportes, la cultura. Mira, Giselle me dice, por ejemplo, cuando hacíamos las reuniones de planificación, Giselle, ¿qué tú quieres hacer en cultura? Le pregunto yo en una de las reuniones. Las efemérides, por ejemplo, de San Pedro de Macorís, que hagamos actividades cuando son propias, porque aquí en San Pedro de Macorís han surgido muchas instituciones para resaltar los valores culturales, pero después se quedan. Tenemos, por ejemplo, la Feria del Libro, que se ha mantenido, pero recuerdo que se arman grupos y después se quedan. Y tenemos tantas cosas que exhibir de lo que nosotros somos. Entonces, esa parte cultural, cada uno tiene que hacer su... tenemos también un secretario de quejas y conflictos, que uno cree que quejas y conflictos es si nosotros como directiva o como miembros del grupo nos disputamos, no, es quejas y conflictos ante los propietarios de medios, que si hay quejas y conflictos, si por ejemplo despiden a un miembro del sindicato de una estación de radio o de televisión, esa comisión de quejas y conflictos es que tiene que estudiar el caso. Y si fue un despido injusto, por ejemplo, analizar la justicia en el caso. Entonces, es una directiva que son cargos que están establecidos también en la parte estatutaria. Cuando usted mencionaba a los dirigentes de la institución, me mencionó que pertenecía a la otra directiva. ¿A la otra plancha o a la directiva anterior? A la directiva anterior. Ok. La que terminó ahora. ¿Cuál es el mecanismo de elecciones? No hacen, porque como usted decía ahorita, como una sola plancha, como que fueran así, no existe ese proceso de que si van a unas votaciones, van como haciendo cruces, a tantos votos, me tocan tantos dirigentes de mi plancha, no hacen nada de eso. Incluso cuando pasó el proceso yo dije, pero podemos hacerlo, pero realmente no, que yo sé que eso existe en la ADP, por ejemplo, y lo mismo que escuché en estos días con el tema de la disputa en el colegio de abogados, sí, que pueden fusionarse, ¿verdad? Sí. Por la cantidad de votos, pero no existe como figura en el Sindicato Nacional de Trabajadores. Okay. Podría ser parte de las modificaciones que les decía a ustedes que necesariamente hay que buscarse, pero bueno, no en la actualidad. Conectada con nosotros Francisca Richardson. Yo tengo 2 Francisca Richardson, no sé si es Fufu. También Diosay Smith, Juan Arimendi Guzmán Santana, Francisco Vladimir Jiménez Rivera y Ángelo Santana Urraca, que también nos dice que lo está viendo. Ese Ángelo es el hijo de Gloria. Que ahorita la pasé a ver antes de venir para acá. Bendiciones para cada uno de ellos. Una pregunta bocapié dentro de la pregunta. Yo no sabía si... ¿Cuál será esa? El corazón de Rosagna Sedano está ocupado. ¿Cuál es el estado civil de Rosagna Sedano? Yo soy soltera. Ya está contestada la pregunta de las personas que, como sabían que era invitada para el programa, enviaron esa pregunta y la tenemos anotada por acá. Ya saben entonces, nuestro cibernauta, Rosagna Sedano, es soltera. Pero tengo hijos. Tengo uno. Bueno, Rosagna, el presupuesto participativo del barrio, ¿no se le debe presupuesto atrasado? ¿Cuál es la situación? Sí, te decía ahorita que tenemos uno
del año 22, Okay. que es iluminación. Este año, el 2022 se cumplió bastante. Nosotros hemos invertido nuestros presupuestos casi todos en filtrantes y en iluminación. Pero sí tenemos uno solo pendiente. Todavía el de ahora, que es para el 24, está en proceso. Pero solamente tenemos uno pendiente, se han ido cumpliendo. Hemos resuelto bastante problemitas de un año un filtrante, o invernal, como le decimos, pero es realmente filtrante. Otro año otro. Lamentablemente, yo al principio uno pensaba que si te daban 200.000 pesos para los filtrantes, tú ibas a arreglar 4 filtrantes, pero después resulta que es uno solo que se puede, máximo 2. Entonces, un año uno, otro año otro. Todavía tenemos pendiente de puntitos que se inundan, pero solamente tu pregunta fue si tenemos pendiente uno solo, que es justamente el que te decía ahorita, Johnny, de la iluminación. Johnny, tenemos a Gloria Urraca conectada con nosotros, a Lazano Calderón reiterando su conexión, Edward King Jordón, hacia el progreso rompiendo los límites, también nos dice que lo está viendo. Bendiciones. Rosana, aquí nosotros hemos podido notar que dentro del bloque número 4 hay varios empleados del ayuntamiento. ¿Sucede eso mismo en su bloque? En el bloque, claro, sí. Por ejemplo, el bloque del ayuntamiento no. Delgadillo trabaja en Indotel. Okay. Y es el presidente del barrio Villa Magdalena, que allá es que comienza nuestro bloque 3. Sí, creo que Maritza no, que es de Barrio Azul. El presidente del INVI trabaja en Santo Domingo. También es un empleado público. Después, a ver, ¿quién más está? Sí, hay algunos que sí, dentro del bloque. Claro que sí. El mayor reto o mayor desafío que ha tenido Rosana Sedano en los medios de comunicación, en su rol como locutora, ¿cuál ha sido el mayor reto? El mayor reto. Sí, o desafío dentro de la locución. ¿A qué te refieres específicamente con lo del desafío? ¿En qué aspecto? Bueno, por ejemplo, una entrevista que se haya sentido, qué sé yo, hasta presionado por una figura. Apretada. Exactamente, qué sé yo. Apretada. Correcto, un candidato presidencial, alguien, una figura que haya podido intimidarla por la categoría de esa persona que está. Exacto. Bueno, ahí te voy a contar una anécdota. También te voy a decir que nosotros entrevistamos a Luis Abinader antes de ganar. Okay. Y todo fluye. Y entonces en una ocasión nos correspondió al equipo del Hogar Alegre entrevistar a Omar Cepeda, que es el presidente del grupo. Entonces nosotros teníamos una comunicación muy fluida en cabina y entra uno de los muchachos a la cabina, que es Javier Jiménez, el Pinto, como le decimos, y dice él, pero tú no te pones nerviosa entrevistando a Omar. Y yo, ¿y por qué? No, porque creo que no, o sea, creo que no recuerdo así, no recuerdo. Sí me gusta de la experiencia en radio, que en una ocasión nosotros hacíamos una sección que tal vez muchos la recuerdan, que era el personaje de la semana. Correcto. Y entonces, sí, yo recuerdo una señora que entrevistamos, que ya era una ancianita, ella era la que hacía comida en el Parque de las Tres Palmas, no recuerdo ahora el nombre. Ella llegó nerviosa, y entonces yo dije, bueno, la mujer no va a hablar. Y entonces le dije yo, pero hábleme de los amores suyos, de los novios que usted tuvo cuando le hablé de los amores, de Para los que se vaya la soltando. señora se emocionó y nos comenzó a contar de sus amores de joven, y se fueron a pique los nervios. Pero no, yo no recuerdo así de verdad ningún momento en que me haya apretado en una entrevista. Gloria Urraca nos manda un sticker aplaudiendo. Gracias, Gloria. Hacia el progreso rompiendo los límites. Dice saludos a todos de parte del movimiento multisectorial Jóvenes hacia el Progreso. Una denuncia que está pasando en la Cisarril, que no le están dando el pago de la maternidad. Férez Iglesias debe hablar sobre dónde están estos fondos de millones de pesos. Déjame ver qué más dice. Dice algo más.
cada mes le quitan trabajadoras. Bueno, ahí está tu denuncia, está hecha, ¿verdad que sí, yo? Exacto. Que llegue a donde tiene que llegar. Correcto. Eso en cuanto al mayor reto en materia de lo comunitario, ¿cuál ha sido? El mayor reto. Sí. Bueno, mira, tuvimos que vencer, lamentablemente, uno no quiere hablar de esto, pero recuerda que el proceso electoral pasado, el que estamos viviendo todavía, la elección de los presidentes, hubo un movimiento ahí que en los barrios se daba que eran grupos políticos los que se estaban enfrentando. Acá en mi barrio, yo dije, bueno, mientras yo esté por aquí dirigiendo la Junta de Vecinos de Villa Olímpica, eso no se va a dar en mi sector. Y nosotros, porque gracias a Dios hemos mantenido hasta el momento, ya tenemos, nos tocaban, mira, cuando yo tomé la Junta de Vecinos Villa Olímpica, los estatutos de nosotros, que lo tenemos, decían 2 años. Yo pensaba que yo iba a presidir mi Junta de Vecinos por 2 años, lo que venía el proceso de que viniera otro después. Resulta que en la Unión de Juntas de Vecinos se decidió que eran 3 años. Después vino la pandemia. No se hacían las elecciones por la pandemia, fueron 4. Yo dije, pero es que a mí me eligieron por 2 años, no fue por 4. Entonces hay que hacer elecciones. Y yo decía, pero los partidos políticos están en la calle haciendo sus actividades. Y se lo dije incluso en un programa, en el Estelar Sabatino, a Manuel. Entonces ahí comenzamos a pedir los permisos para hacer las elecciones. Okay. O sea, con salud pública, que autorizara las elecciones. Y entonces comenzó la zafra. Y yo veía todo así. Yo dije, no, en mi barrio eso no va a pasar. Aquí no se va a hacer eso. Porque nosotros tenemos unos estatutos y una directiva que se ha mantenido unida y nosotros sabemos lo que dicen los estatutos. Nos armaron una planchita, pero tenía 4 personas que no eran del barrio. Y entonces esa plancha fue aceptada, sabiendo que dicen claramente los estatutos que personas que no residen en el barrio no pueden ocupar cargos directivos. De todas maneras, hicimos todo un proceso para que se anulara la plancha y se hizo una directiva de consenso. Pero inmediatamente yo fui a parar a los tribunales, porque hubo personas que impugnaron, y entonces tuve que agregar a mi ritmo de vida 4 o 5 citas que se reenviaron en los tribunales, por una cuestión de la Junta de Vecinos, donde se supone que los vecinos tenemos que estar juntos. Pero obviamente eso tiene un salpicazo que no es comunitario. Obviamente sabemos lo que es. Entonces eso fue un gran momento, un momento muy, muy terrible, porque tú estás en un ritmo de vida, tienes que hacer tus trabajos y encima hay que sacar tiempo para lo que tú no te buscaste, simplemente por defender el barrio. Entonces yo recuerdo que en ese momento habían personas que iban a la casa, me citaron a la cancha, que está ahí, la que le decimos la cancha que hizo José, que está en la Cunja. Vienen a mi casa con una notificación que tú tienes que ir a una reunión allí. Y yo, tranquila, ¿quién es que me está invitando? La otra plancha. No, pero que la otra plancha no tiene calidad para invitarme, porque la otra plancha no es comisión electoral. Ahora, me está convocando la comisión electoral. Y estaba el vicepresidente, los muchachos, tranquilos, que yo sé bien cómo es que esto se maneja. Entonces, yo no voy a ir a ninguna reunión porque a mí no me está invitando la comisión electoral a una reunión. Entonces, tranquilos muchachos, tranquilos, todo pasó. Lamentablemente tuvimos que ir a los tribunales para el final. Gracias a Dios fallaron a favor de nosotros porque todo lo que habíamos hecho estaba bien hecho. Pero fue un terrible momento, fue un mal momento. Y entonces yo creo que eso fue un gran reto. Johnny, conectado con nosotros Carlos Zorrilla, Mercedes Castillo y Orleni Soriano. Rosana, cuando Johnny fue presidente de Junta de Vecinos, ese mismo periodo yo también fui presidente. Y yo veo que ahora, tanto la limpieza de los invernales como lo que son los bacheos, que eran administrativos, ahora están dentro del presupuesto participativo. Los bacheos no, pero sí no, porque hay un menú posible. Bueno, bacheos con tosca, pero no realmente. Eso se puede hacer desde la alcaldía, pero eso no está dentro. Tú sabes que hay, ustedes que han asistido, han hecho asamblea, lo que se le llama el menú positivo y el menú negativo, pero bacheo exactamente no dice si no se puede asfaltar una calle dentro de lo que el presupuesto participativo permite, pero sí los badenes, los invernales, sí. Y otras obras de asistencia social, de equipamiento de iglesia, de locales, etc. Pero los bacheos exactamente no. Se hacen vía administrativa. Ok.
Sí, pero sí es parte de lo que se ha ejecutado dentro del presupuesto participativo, que incluso hay experiencias que a nosotros, por ejemplo, tenemos una obra X con, digamos, los mismos filtrantes. Entonces nos han pedido en el ayuntamiento que hagamos una cartita para que se haga vía administrativa, para que sea más pronto. Y ya ahí pasa a ser como lo que tú dices, que lo hacía directamente la alcaldía. ¿Cómo valora esta gestión del síndico en base a lo que son los compromisos con la Junta de Vecinos de los diferentes sectores, pero específicamente el sector suyo? Bueno, allá te decía hace un ratito que los últimos presupuestos participativos se han cumplido. El del 23, el del 22, el 23 se hizo bastante rápido. Hubo otros que los presupuestos, hubo algunos, claro, que los primeros años de esta gestión tuvimos que batallar mucho para que se nos hiciera en el tiempo. Se nos hizo después del tiempo, o sea, después de pasado el año. Y a veces uno teme perderlos y unas discusiones que surgen que si pasó el año, ya no te lo hacen, que lo perdiste y todas esas inquietudes surgen. Pero tengo que decir que el último presupuesto fue bastante rápido que se hizo. Y el penúltimo también. Hay algunos que lo tenemos pendiente. Y eso es normal, porque usted dice que le deben el del 22, pero ya le cumplieron el del 23. Sí, claro, ahí hay un salto. Por eso mismo que te decía que entonces viene la discusión que si ya pasó el tiempo, que perdiste el dinero, pero siempre van comisiones de la Junta de Vecinos al Departamento de Asuntos Comunitarios. No dicen, no, le vamos a trabajar eso. No se lo ha cumplido en ese sentido, pero no nos han dicho que se ha perdido. Incluso Rosa me estaba planteando fórmula, bueno, pero voy a ver si, aunque no sea por el presupuesto, como se están poniendo luminarias ahora, te hacemos eso. Digo Rosa porque es la que está frente al Departamento de Asuntos Comunitarios y el acceso más directo. Pero sí, nosotros hemos hecho algunas aceras también, que son trocitos. Sí, pedacitos. Son trocitos. Y ahí, tú sabes que el mismo presupuesto participativo establece lo de las obras por bloque. Pero no hemos podido llegar ahí. Ahora, una gran obra, el bloque que en beneficia. esta gestión, porque en otras, por ejemplo, en la gestión anterior de la alcaldía de Tony Echavarría, se hicieron muchos techados con esa idea de bloque, pero ahora no fue posible. Recuerdo que en una ocasión el alcalde Raimundo Ortiz nos invitó a una reunión para hablarnos de eso, pero no se pudo lograr el consenso. Entonces cada uno preferimos que se le trabaje en su barrio, pero es un reto que debe hacerse, porque por ejemplo, si nosotros dijéramos, el presupuesto del 2023 lo vamos a hacer de aceras y contener en un bloque, por ejemplo, se rendiría más. Todos vamos a trabajar aceras y contener lo que necesiten, pero sabemos que estamos siendo solidarios unos con otros. Tal vez en mi sector yo no necesite las aceras y contener, pero en Barrio Azul sí. Y esa parte hay que trabajarla. Fue una idea que no se materializó en esta gestión, pero en gestión anterior sí se hizo. Y que ojalá nosotros como residentes en los barrios lo retomemos, porque rendiría más el presupuesto. Eso es así. Y veríamos mejores resultados. María González conectada con nosotros. Joaquín Laguarro nos dice saludos, Chichi. Y todos los santafesinos. Griselda Hoss también nos dice que lo está viendo. Ángel Richardson. Bendiciones para cada uno de ellos. Un será cierto. Y será cierto, y es muy cierto, que la licenciada Rosana Sedano ha recibido ofertas para pertenecer a los partidos y ser candidata, ya sea a regidora o a diputada, dentro de esas organizaciones políticas. ¿Será cierto? No será cierto. No. Sí, Benjamín Silva, recuerdo que me dijo, sabe que la ley electoral tiene los plazos que se vence, Rosana, pero tú puedes. Él estaba en un proyecto de llevar personas a la sala capitular que él entendía que podían hacer un trabajo. Y sí me dijo, pero solamente con el sector católico tú irías, tú podrías pasar. Y yo dije, no puedo asumir esos compromisos ahora. Y la gente siempre te dice, pero tú puedes aspirar, tú puedes ser una regidora, pero no es una propuesta formal de un partido político. Ahí tenemos un posible candidato a regidor para el 2028. Vamos entonces a modificarle otra. Podríamos tener a Rosana Sedano como candidata a regidora en el 2028. No he pensado, eso ni me ha cruzado por la cabeza. No, bueno. Si Rosana Sedano fuera presidenta de la República, ¿cuáles 5 problemas puntuales solucionaría de nuestro país
¿Y cuáles 3 problemas de la provincia solucionaría Rosana Sedano? Mira, el problema del país, la vivienda es un reto en República Dominicana. Tenemos viviendas suntuosas, millonarias, pero a la vez tenemos en entornos casi simultáneos viviendas muy deterioradas. Mira, yo fui a Los Cangrejitos antes de ayer, porque un amigo me invitó a hacer una obra social y me pidió que buscara personas. Cuando nosotros entramos a Los Cangrejitos, una señora que en el disturbio tropical que ocurrió el mes pasado, le entró todo el agua. Y casualmente fui ahí a ese sitio y yo dije, pero Dios mío, ¿y cómo un ser humano en el siglo XXI puede vivir en una vivienda así? Mira que se han hecho muchos planes, pero todavía falta mucho más. Eso tiene que ser, número 1, la educación, siempre lo decimos. Ahora el país está atravesando por el tema de la prueba PISA, que subimos unos saltitos. Que ha mejorado. Que ha mejorado, pero sabemos que tenemos grandes retos. Mira, a mí me gusta, por ejemplo, siempre uno ve la televisión de otros países y uno puede ver a los niños pequeñitos manejando perfectamente su idioma. Y eso todavía es un reto para nosotros, incluso aquí en República Dominicana, para que los adultos tengamos dominio total de nuestro idioma. Eso se aprende en la escuela básica, Sí. Correcto. pero tenemos muchos retos en ese sentido. Entonces, en el sentido de la educación, ha avanzado muchísimo con la plataforma, pero por mi experiencia como maestra también, entiendo que esa parte debe mejorar. Por eso te diría educación, no como un cliché, educación, la salud también. Nosotros sabemos que después del COVID-19, que eso fue una transformación total del mundo. Los sistemas de salud, hasta los más grandes, han colapsado. Y el sistema nuestro no es la excepción. Entonces, la salud tiene que ser siempre un punto, pero sobre todo en la parte preventiva, no en la curativa. Siempre recuerdo al doctor José Gerardo Dunker, que dice que la medicina tradicional no mira la parte mental de las enfermedades. Trabajamos el cuerpo, pero no trabajamos la mente. Entonces, en la mente es que se genera todo lo que te puede enfermar. Entonces, esa parte de tener una visión más amplia de la salud. Tenemos excelentes médicos, tenemos excelentes centros de salud, tanto público como privado en el país. Pero esa parte de integrar esa visión global del ser humano tiene que ser parte de la sola. Entonces ahí te diría la vivienda, la salud y la educación. Y te estoy diciendo aspectos esenciales de lo que yo entiendo. Perfecto. En esas áreas. Me dijiste, en cuanto a la provincia, 3. En cuanto a la provincia, el dolor de cabeza de San Pedro de Macorís, el drenaje de nosotros, eso tenemos que resolverlo. Y en estos días también de las riadas, de los disturbios, yo vi documentales de Carlos Juan Musa, de Benjamín Silva, que son personas que tienen memoria histórica de San Pedro de Macorís. Esos son de esos valores que tenemos que enarbolar y elevar siempre. Y entonces, ¿cómo se taparon los drenajes naturales de San Pedro de Macorís? Construyendo. Y hay unos proyectos por ahí, creo que Rey Ramírez conoce de esos proyectos. Pablo Polanco me lo mencionaba siempre porque pude en una ocasión hacer trabajo de esos trabajos bueno, lo que hacemos específicamente era un proyecto de prevención en las escuelas, creando las brigaditas y educando de si hay temblores. Como si fueran trabajo de campo. Sí, entonces ahí siempre me mencionaba ese proyecto, que incluso unos extranjeros hicieron un estudio aquí en San Pedro de Macorís y dijeron cómo solucionar el problema del drenaje. Se han tapado los canales naturales porque hemos construido viviendas, proyectos, pero sigue siendo un tema. Y nosotros le decíamos, cuando vino el presidente Luis Abinader a reunirse con la mitad de la dirigencia comunitaria, que la otra mitad se quedó pendiente. Tú fuiste, no sé si ustedes fueron a esa reunión a Fermosel. Yo recuerdo que en el discurso, que fue Manuel Ureña, que era entonces presidente de la Unión de Junta de Vecinos, pero que fue un discurso consensuado, porque siempre uno tiene que trabajar en las redacciones, correcto. Que le dijimos al presidente Abinader, es que nosotros queremos en San Pedro de Macorís disfrutar la lluvia, no mortificarnos por la lluvia, porque la lluvia es para disfrutarla, no es para sufrirla. Entonces aquí lo que hacemos es sufrir cuando hay lluvia. Y recuerdo el año pasado que estábamos en Semana Santa, que ustedes recuerdan que había una fuerte sequía, y entonces comenzó a llover.
el pleno Viernes Santo llovió mucho el año pasado, entonces yo veía así que decían, ay, la lluvia, se quejaba todo el mundo de la lluvia, porque San Pedro se inundó. Y yo decía, pero tenemos que bendecir la lluvia porque hace sequía, pero ¿qué fue lo que hicimos? Sufrir, porque entonces tenemos las consecuencias. Entonces por eso el drenaje es necesario, eso hay que enfrentarlo, pero no, ni siquiera como un proyecto político, sino como un proyecto ciudadano, que nosotros al que venga le exijamos que eso se haga. Porque aquí se han hecho muchas mesas, mesa del agua, mesa de ciudadanía, mesa de género, y uno tiene que asistir, por esas mesas a veces se quedan en las palabras, pero después no viene la ejecución. Entonces, drenaje aquí en San Pedro de Macorís, eso es fundamental. El tema de la higiene lo tenemos que superar, de la higiene de nuestra ciudad, que nosotros desde que vayamos a La Romana, a Higüey o a Baní, estemos soñando y recordando que San Pedro no está limpio. Eso lo tenemos que superar necesariamente porque tenemos que avanzar en ese sentido. Hay una preocupación. Johnny, antes de Juan Mojica conectado con nosotros y Miguel Antonio Sutten-Mayen, que también nos dice que lo está viendo. Yo tengo una preguntita. Su opinión en base a dos personajes que creo que son de la crónica deportiva. Héctor Luis Morla y Fermín Santos. Entiendo o veo como que lo han dejado en el abandono, no veo como que se hace nada quizá para, no quizás ya para restablecer directamente, finalmente su salud, pero como que no se le mencione nada, no se le hace un reconocimiento, o sea, a mis oídos no ha llegado, para mí como que lo han dejado en el abandono. Bueno, no tanto porque los amigos lo visitan. Okay. Sobre todo a Héctor Luis Morla. A Fermín, yo mismo hice un momento, le dije a un amigo, yo quiero ir a ver a Fermín, no lo pude ver particular, pero a Héctor Luis Morla sí tenemos que reconocer más y apoyar más. Claro, no es que todo, pero sí sé porque sus amigos íntimos... ¿Sabe que yo pensé que Fermín había fallecido? No. Pero me dicen que no. Vive por allá, por la calle, por el barrio San Antón. Por donde está la parroquia San Antonio de Padua, muy cerquita. Okay. Sí, por ahí vive. Bien, considera Rosana Sedano, ¿qué se debe de hacer? No tener una generación de relevo que pueda sustituir, por ejemplo, a Domingo William, a mí, a ti, Rosana. En la parte comunitaria, no hay jóvenes que se interesen hoy en día por clubes, pertenecer a clubes juveniles. ¿Qué se debe de hacer para fomentar de que exista una generación de relevo en la parte comunitaria? Bueno, mira, yo cuando voy a las estaciones del metro, por ejemplo, cuando uno se queda mirando como la situación actual de los jóvenes, que me acuerdo el otro día que estábamos viendo las noticias, ¿verdad? Que hay un joven que lo atracan, y entonces le pregunta el reportero, ¿y qué te llevaron? Mi celular y el vapor. Le llevaron el celular y el vapor. Eso no es lo que dolía, su vapor. Y entonces yo digo, ay Dios mío. Pero entonces vas a las estaciones del metro, vas a los museos, y tú ves en las estaciones del metro o cualquier lugar donde hay memoria histórica, las cartas de los jóvenes que lucharon por la patria en los diferentes momentos históricos, la Revolución de Abril, la intervención del 16, todo. Esas cartas de esos jóvenes, que eran jóvenes, tenían hijos y esposas, pero eran jovencitos. Lo mismo que Duarte, Sánchez, Mella, las mujeres que confeccionaron la bandera. Y entonces, pero es que se ha sepultado los jóvenes que tenían ese ardor por las libertades, por la patria. Entonces, pero eso no es casual. Y eso parece como conspiranoico, porque si tú vas como un poquito más allá, eso es conspiranoico, eso es conspiración, pero resulta que nuestra sociedad mundial está dirigida por gente en la sombra que tú no la oyes ni en el canal, ni aquí en Deportes Santafesino, ni en la radio, ni en la televisión. Eso no sale en los periódicos, pero son los que están moviendo el mundo y ellos están diseñando todo lo que la humanidad hace. Y entonces esa élite conformada por familias se inventó el comunismo, se inventó el capitalismo, se lo ha inventado todo y nosotros nos vamos por ahí. Pero lo mismo que se inventaron el comunismo fueron lo mismo que se inventaron el capitalismo, para que se pierdan las personas valiosas en esas luchas. Entonces lo que nosotros tenemos ahora es una consecuencia de toda esa sangre joven y valiosa que se ha muerto en esa lucha, que además se la inventó otro por allá que nosotros no lo estamos viendo. Entonces eso no es conspiración, eso es realidad.
Entonces nosotros como seres humanos, por eso cuando yo le preguntaba al principio quién es Dios para ti, resulta que todo lo que pasa en la sociedad, nosotros solamente lo vemos como lo material, Sí. pero hay un componente espiritual que nosotros ni siquiera lo queremos percibir. Entonces, tenemos que saber que es una lucha espiritual la que estamos viviendo en la tierra. Entonces, por ejemplo, nosotros le pedimos a la Policía Nacional, que está con su reforma policial, que castigue la delincuencia. Que la delincuencia, entonces, si la policía va a castigar la delincuencia, entonces el policía es malo porque mata a los jóvenes. Entonces, tenemos como esa disyuntiva social. Entonces, para que tengamos esa generación de relevo en todo, que si hay muchos jóvenes, porque ustedes que son educadores, los dos, yo siempre me quejo también de que hay tantas cosas bonitas que se hacen en las aulas y no se difunden, porque cuando tú vas un día de la independencia a una escuela cualquiera, o el día de la amistad, tú ves tantas cosas bonitas que hacen los muchachos, esa poesía, esas dramas, esos puntos limpios con el tema del medio ambiente, puntos limpios en la escuela, pero después cuando te vas al barrio, el punto está sucio. Así mismo. Y entonces, son como muchas cosas que se contradicen, pero hay muchas cosas buenas que se están haciendo, que quizás esas no son noticias. Noticia es cuando mataron a uno, cuando se fugó uno de la cárcel, de la preventiva. Entonces, tenemos también que hacer más noticias de lo bueno que ocurre. Tenemos que dar más buenas noticias que malas noticias para fomentar las cosas que son muchas las que están sucediendo en las iglesias, de todas las denominaciones, en la familia, en las profesiones. ¿Cuántos jóvenes brillantísimos tenemos? Y también hay que darle más oportunidad al que está capacitado, que no sea por una razón X que vayan las personas a ocupar los trenes gubernamentales. La capacidad no tiene que ser otro criterio. No tiene que ser ni que sea varón ni que sea mujer, Sí. que sea capaz. Entonces, para que tengamos un relevo, tenemos que dar más noticias positivas. Tenemos que saber, que darnos cuenta, que mentalizar, que reflexionar. Es que la lucha no es solamente a nivel humano, es a nivel espiritual. Hay una guerra espiritual que no la podemos percibir. Y al final de cuentas, yo me puedo pasar una vida bien desordenada, y yo creo que yo soy muy bonita y que yo no necesito a Dios, pero cuando yo estoy así fea, seca, de una enfermedad, entonces ahí sí viene el papá Dios, ¿verdad? Entonces ahí lo vamos a llamar. Entonces no tenemos que esperar ser viejos, gastados, para ir a lo que es el origen de nosotros mismos, que es la espiritualidad. Manuel Valentín conectado con nosotros y Jacqueline Sierra de Paula. Rosana, hemos visto un sinnúmero de personas cristianas del medio de la comunicación aspirando políticamente a diferentes candidaturas. Su opinión a si eso no afectaría tanto a su carrera como en la locución, como también como cristiano, de acuerdo a la política que vive este país. Bueno, las iglesias no le impiden a sus miembros aspirar, pero yo siempre creo que la iglesia tiene una influencia mayor que la política. Las iglesias, con toda la descomposición que hay. Entonces, tú desde un púlpito, tú toda la vida vas a estar transformando vida. Desde una posición política vas a estar 4 años, vas a estar 8, vas a estar tal vez 12. Pero siempre, esas funciones que no son políticas tienen mayor alcance a largo plazo que las políticas. Ahora, claro está, las iglesias ninguna le impiden a sus miembros, entonces son decisiones muy personales. Eso es así. Y se puede hacer un buen trabajo si realmente hay una convicción de tu fe cuando llegues a esos cargos públicos. Rosana, ¿considera que a la mujer se le debe dar una cuota en la política o que la mujer ocupe ella misma su cuota? Porque se ha dado situaciones, precisamente anoche hablábamos domingo, sobre el asunto de que por la cuota de la mujer se ha dado situaciones en los partidos de personas que se han sido despojados de un cargo que ya han ganado. Su opinión con relación a que bueno, se debe ganar ahí te contesto con una respuesta que se le dio a alguien que preguntó de quién era más inteligente. ¿Quién es más inteligente, el hombre o la mujer? Entonces se le dijo, dime de qué hombre me estás hablando y dime de qué mujer me estás hablando. Está bueno. Entonces, a los cargos se debe ir por la capacidad para desarrollarlo. Porque al final,
con tu capacidad, tú vas a resolver un problema. Si hay más mujeres más capaces, pues tiene que haber más mujeres en los puestos públicos. Si hay más hombres más capaces, tienen que haber más hombres en los puestos públicos. Incluso la misma cuota, en cierto sentido, hay que luchar por ella porque ha sido la manera de romper esquemas. Porque Sí. si las mujeres no se ponen a luchar, no hubieran logrado lo que han logrado. Ahora, si hay más capaces de las mujeres, que ellas ocupen más cargos. No tiene que ser porque el 50, porque si nos ponemos a ver, 50, entonces en cierta medida me están dando algo que yo estoy pidiendo, pero no porque me lo merezco, sino porque hay que ser 50-50 o 20-80 o 30-70. ¿Quién es más inteligente? ¿El hombre o la mujer? Dime qué hombre, dime qué mujer. Precisamente ahora que está buena esa. Ahora que estamos en el tema de la mujer, se dice el pecado, pero no el pecador. Un secretario general de un partido dijo que con las mujeres no se gana. Su opinión con relación a ¿Que esa con las mujeres no se gana? No se gana. No, él decía que no se gana el pleito, que por eso era que él no quería pelear con las mujeres, porque lo que decía era que no se gana el bueno. pleito. Usted malinterpretó. En el Sí. contexto que es... bueno. Fue una situación de semántica. Sí, entonces. fue que él dijo que no iba a pelear con las mujeres porque con las mujeres el pleito no se gana. Eso fue lo que él dijo. Siempre buscando la parte jocosa del programa, luego que domingo, la materia prima del programa, los comentarios que tenemos de nuestros cibernautas. Rosalba Cabrera, conectada con nosotros, nos dice que lo está viendo. Bendiciones para ella. Rosana, ¿sabe de dónde nace la palabra mangú? Llevando un poquito de cultura con sabor. Dime de qué se trata. Sucede y viene a ser que en el 1916, en la intervención norteamericana, en el área del Cibao, estaban unos norteamericanos, unos guardias, y ellos tenían hambre, y vieron que estaban comiendo, y agarraron y le sacocharon los platos, le bajaron los platos y se lo dieron con carne de cerdo, y luego que ellos como dijeron, man, good, y de ahí viene el dance desde el año 1916, el nombre del mangú. Cultura con sabrosura. Y lo de los traseros grandes de las mujeres, que tú sabes cómo se le dice, ¿verdad? Que no se puede decir aquí. Bueno, no. Entonces, eso fue que también en una de las intervenciones norteamericanas, esas Sí. morenotas con el jean puesto, se decían full Ok, jean. Full jean. ok, perfecto. Y otra de las cosas que se dicen, ¿de dónde viene el asunto de los millones de chanflín? Esa es una fábula de una persona que supuestamente tenía un cofre mágico. Él entraba una moneda de oro y cuando cerraba el cofre y lo volvía a abrir, aparecían dos monedas. Así él iba sacando y aparecían el doble. Él estaba tan concentrado en sacar monedas que la habitación donde estaba lo tapó y lo asfixió. De ahí viene el asunto de los millones de chanflín. Sí. Interesante. Bien, vamos ahora un poquito de farándula domingo, si no tenemos comentarios de nuestros cibernautas. Sí, de farándula Johnny, vi en estos días que este muchacho del grupo mío, Diomedes, Está muy afectado de delicado salud. de salud. Vi el Pachá revolteado con ese asunto. Wow. También vi que Rafi Matías cantaba con Sandy Reyes como un homenaje a Sandy Reyes. Okay. Sandy Reyes sentado porque parece que tiene problemas, no sé si en la columna, Sí. no puede estar parado. Y son cosas de nuestro artista de los 80 que Así es. uno lamenta mucho que estén sucediendo. Y Bobby Rafael también da circulación, tiene problemas. Ahora, hay gente que se pasa, Rosana, Domingo. Santiago Matías dice que es el Freddy Verasgoico de estos tiempos. Pero Freddy Martínez el Pachá dice que él es el Freddy Verasgoico de estos tiempos. ¿En qué sentido? cuál? Porque yo no he visto a Rafi Matías como comediante. No, a Santiago Matías, Santiago, Ok. a los foques. ¿Cuál de los dos pudiera llegar a un poquito a acercarse a Freddy Verasgoico? De acuerdo a lo que ustedes opinan, tanto tú, Rosana, como Domingo. ¿Cuál de los dos se parece más a Freddy? ¿Santiago Matías o el Pachá? Ninguno de los Uno dos. de los dos. No, muy lejos, ¿no? A la distancia. Sí, Uno de los dos. Sí, porque, por ejemplo, inclusive, yo estaba aprovechando lo que es esta película que hay de Freddy Verasgoico, y ahora se ha creado este fugilato entre ellos dos, atribuyéndose los Freddy Verasgoico de este tiempo. Creo que lo que más se acercan son Raymond y Miguel, a Freddy, ¿no?
Bueno, Y bueno, pero cada cual con su estilo, ¿verdad? exactamente. Bien, ¿tenemos algún comentario? Tenemos a Héctor B. Cordero que nos dice que lo está viendo. Y gracias a toda y cada una de nuestra gente que se conecta con nosotros y decirle que FIB Tecnología y Papelería y Suministro con su teléfono 809-246-83 par de 9 y 809-481-3282 con su administrador Francisco Jiménez. José Ramón Rivera, candidato a regidor del Partido Reformista Social Cristiano 2024-2028. Bien, ya para cerrar la parte de farándula, y hacerle una pregunta a Rosagna y luego entonces un mensaje navideño para nuestros seguidores del programa. Recuerda que una dama y que va de aquí. No, ya cerramos ahí. Vamos a ir cerrando. Toquicha aspira a diputada. Su opinión sobre esas aspiraciones de Toquicha, esa cantante de género urbano que aspira a diputada. De acuerdo al ritmo que llevan los tiempos, puede ser diputada. Puede ser diputada. Un mensaje navideño, que le desee una feliz Navidad y próspero año 2024 a cada uno de nuestros cibernautas que nos siguen tanto en esta comunidad de Santa Fe, San Pedro de Macorís, Estados Unidos, Europa y todos los continentes. Un mensaje para que mantengan la prudencia en esta Navidad, Rosagna. Bueno, pues siempre llamamos a la prudencia. Vi una noticia en estos días, ayer salió un medio de comunicación, un titular de un periódico, que en estos días de Navidad ya han aumentado los accidentes de tránsito, en estos días. Y siempre nosotros estamos en ese penoso lugar de ocupar los primeros puestos en accidentes de tránsito por nuestra población, ¿verdad? Entonces, eso que es tan sencillo como ir con prudencia, cuidarse de la escopolamina o burundanga que te marean y te lo llevan todo en cualquier instante, no dejar que sus abuelitos, sus padres salgan solos, que les gusta ir a ellos mismos a buscar su dinerito, ya le pusieron las regalías a los pensionados, ¿verdad? Pero ahorita viene lo otro que le toca, entonces acompañarlo, pero también ser honestos, ser honrados con sus abuelitos y sus papás, dejar que ellos gasten su dinero, porque a veces los jóvenes creen que ellos no tienen derecho a gastar. Entonces, esas cosas que parecen como repetitivas, pero son las importantes: prudencia, alegría sobre todo, en medio de tanto caos que tenemos que ser alegres, independientemente de todo lo que nos está pasando, independientemente también, Johnny y Domingo, de que estamos viendo muchas informaciones día a día porque estamos en la era de la comunicación. Por ejemplo, la Navidad creíamos por mucho tiempo que Jesucristo nació en diciembre. Pues ya hay textos que dicen que no fue en diciembre, pero eso no nos quita el espíritu de lo que realmente se celebra, que fue que Dios vino y dio a su Hijo para que nosotros nos pasemos la vida en la eternidad feliz. Y al final, después de todas nuestras horas de trabajo en la tierra, la eternidad feliz es la meta. Entonces, eso nunca que lo perdamos, independientemente de la época que estemos viviendo. Rosana nos dice Rosalba Cabrera: Rosana, me monta en el burrito mañana. Rosalba Cabrera, montarada está. Así es. Pues nada, Domingo, ¿alguna pregunta final o no? Tenía una, pero intervine en lo que estaba leyendo y se me fue. Bueno, agradecer sobremanera Rosagna Sedano, dentro de sus múltiples ocupaciones, sacar ese tiempo y dedicarnos a este programa Deporte Santafesino y más, a nuestros seguidores que anhelaban la presencia de Rosagna acá en el programa. Sí, porque ayer me estuvieron preguntando que ¿a qué hora? Cuando hice la publicación de ayer. Y bendiciones también, que Papá Dios la proteja y la bendiga durante estas celebraciones navideñas, y a ella y a toda su familia, y también a cada uno de nuestros cibernautas. Hay una pregunta que tú no le has hecho, su opinión en base al espacio. Sí, no. Excelente, feliz de estar aquí, relax con ustedes y con José allá en la casa viendo el programa. Así que fue un placer y el privilegio es mío que ustedes me hayan permitido estar con todos sus seguidores este día tan especial. Así que a todos gracias, y a ustedes sobre todo también gracias y adiós. Decir que ayer estuvimos compartiendo una comunicación con respecto a la cajita de Indotel. Hoy pudimos ver que estaban casa por casa. Ayer parece, no sé si por la lluvia, estaban concentrados en un solo lugar, pero hoy pudimos ver que estaban casa por casa. No que no lo contaron, sino que nosotros mismos lo vimos con nuestros propios ojos. Así que aplaudimos ese gesto de que ese es el trabajo que se mandó a realizar,
Y ese es el que están haciendo. Bien, bueno, perfecto entonces. Bueno, bendiciones para todos. Johnny, es bueno decir que hoy trabajamos a media, no trabajamos con todos los equipos, Bien. no teníamos preparado muchas cosas porque pensábamos que por la lluvia Rosana no iba a poder estar. Y lo que hicimos hoy fue que hicimos un ventú y preparamos algo para que nuestra gente no se perdiera el programa. Y decirle que tenemos la cámara lista porque la vamos a compartir por YouTube, ya que hemos estado confrontando problemas con la transmisión en vivo de YouTube. Lo estamos grabando para entonces reproducirlo en YouTube y estar listo tanto en Facebook como en YouTube. Así que pasen buenas noches, Johnny, muchísimas bendiciones. Gracias a Rosana por su presencia. Era ayer, pero se le presentó inconveniente y miren, está aquí hoy. El tiempo perfecto de Dios. Sí, eso es así. Gracias a ustedes nuevamente. Bendiciones.